Fíjense, de dos variables con tres restricciones. Ahora hemos hecho, o estamos haciendo, o vamos a hacer un problema de tres variables con dos restricciones. Entonces aquí venía mi primera pregunta. ¿Qué problema es más sencillo resolver? Supongamos. Voy a tener x1 más x2 menor o igual a 1, 2x1 más 2x2 menor o igual a 4, x2 más 3x2 menor o igual a 8, x1 más x1 menor o igual a 10, x2 menor o igual a 20, o z igual a x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 sujeto a x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 menor o igual a 1, x2 más x3 más x5 más x6 menor o igual a 2. ¿Cuál de esos dos problemas es más complicado hacer? ¿El inciso A, que tiene dos variables y 1, 2, 3, 4, 5 restricciones, o este que tiene 6 variables y 2 restricciones? ¿Y por qué? ¿Qué es más sencillo resolver un problema que tenga 2 variables y 6 restricciones o que tenga 6 variables y 2 restricciones? 2 variables, 6 restricciones. Aquí tengo 6 variables y tengo 2 restricciones. ¿Cuál es más sencillo de los problemas resolver? ¿Cuál de los dos problemas les gustaría que le den en el examen, entonces? Recuerden que la primera solución básica, la de la primera tabla, está en función al número de variables de holgura. En ese caso tendría 6 variables de holgura. Y aquí tendría solo 2 variables de holgura. Entonces, es mucho más sencillo resolver un problema con la menor cantidad posible de restricciones. Es decir, no importa que sean 20 variables y solo 2 restricciones, esa es sencilla. A que tengas 2 variables y 20 restricciones, esa es la complicada, porque vas a tener 20 soluciones, 20 variables de solución. En cambio, en el inciso B solo vamos a tener 2. Entonces, en este caso, el problema que acabamos de plantearnos está mucho más sencillo que el primer problema que les he dado. ¿Ya? Entonces, avancemos. Otra cosita más, a ver. No, avancemos, pues ahora nos hemos atrasado. Anterior. Entonces, en base a mi sistema de ecuaciones, voy a rellenar mi primera tabla. Entonces, voy a tener esto no me deja mal. 5. Ya. Voy a tener. Fíjense, yo voy a hacer todo el primer cuadro y los voy a dejar después copiar. ¿Ya? Todo el primer cuadro voy a hacer. ¿Cuántas variables reales tengo? 3. 3. Entonces voy a poner x1, x2 y x3. ¿Cuántas variables de holgura? 2. 2. x4 y x5. Anoto sus valores en la función objetivo. x1, 4, x2, 3 y x3, 6. x4, 0 y x5, 0. Fíjense el orden que estoy siguiendo. Ya he registrado mis variables reales y mis variables de holgura. Ahora voy a registrar mis variables solución. Y mis variables solución son aquellas variables de holgura. Si tengo 2 restricciones, tengo solo 2 variables solución. En este caso, x4 y x5. Listo. Sus valores en la función objetivo, 0 y 0.
Y luego copio todos los valores que están en el sistema de ecuaciones. B sub I, 30, 40. X1, 3, 2. X2, 1, 2. X3, 3, 3. X4, 1, 0. Y X5, 0, 1. Antes de hallar el valor de la función objetivo, tengo que verificar lo siguiente, que cada variable solución, es decir, X4, con X4 me dé un vector unitario positivo, de esa forma. Y X5 con X5 también me dé ese vector unitario positivo. En este caso, se cumple la primera condición. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando las restricciones estén en sentido mayor o igual. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Verificando esta parte. Fíjense, estoy verificando esto. Aquí. El tablero inicial. Ahí estoy. Estoy haciendo la primera tabla. Inciso A, inciso B, cumple. Inciso C. Siguiente, siguiente, siguiente. El inciso C me dice que los términos independientes deben ser positivos. Fíjense, en ambos casos los términos independientes son positivos. Entonces puedo hallar el valor de la función objetivo. ¿Cómo hallo? Este valor no es más que la multiplicación de 0 por 30 más 0 por 40. Como en el primer caso las variables de holgura tienen aporte a la función objetivo de 0, el primer caso siempre va a ser 0. 0 por 30, 0. 0 por 40, 0. 0 más 0, 0. Lo mismo. 0 por 3, 0 por 2. Lo mismo, 0 igual. Entonces, en el primer caso me va a dar 0, 0, 0, 0 y 0. ¿No ve? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por 0, por estos valores, por esos valores. Cuando esos valores sean diferentes de 0, entonces todos los otros valores también van a ser diferentes de 0. Pero en el primer caso, en la tabla inicial, es 0. Luego hago mi vector de control. Y mi vector de control me dice, esta ZJ menos CJ. Ese es mi vector de control. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y hago 0 menos 4 menos 4. 0 menos 3 menos 3. 0 menos 6 menos 6. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Aquí en el vector de control hay dos opciones. Hay un inciso A y hay un inciso B. El inciso A me manda a preguntar si todos los coeficientes de ese vector son positivos o ceros. Si son todos positivos o ceros, esta es la solución óptima. Si no se cumple el inciso A, me voy al inciso B y el inciso B me dice que escoja como variable de entrada aquella cuyo coeficiente sea el más negativo. En este caso, entre menos 4, menos 3 y menos 6, ¿cuál es la variable más negativa? Menos 6. Menos 6. Y digo que esa va a ser mi variable que va a entrar. Fíjense, y hago así. Y le pongo una flechita para abajo, indicando que esa es mi variable que entra. Ahora, todo tiene lógica en matemática, ¿no? Recuerden que estamos haciendo un problema de maximización. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la empresa? Tener la mayor cantidad posible de utilidades. Entonces, para ello es más importante, en la mayoría de los casos, que ingresen o que produzcamos productos que nos den mayor utilidad. Fíjense, en este caso, 4, 3 y 6, ¿cuál es la variable por lógica que tiene que entrar si maximizamos? La de mayor beneficio. 6. Fíjense, 6, correcto. En el anterior problema, fíjense en la primera tablita, entre 8 y 6 ha entrado 8, porque 8 tiene mayor aporte que la variable x2. Entonces, también tiene lógica en ese aspecto. Ya, vuelvo aquí. Si hay una variable que sale, si hay una variable que entra, hay una variable que sale. Para hallar eso, hacemos la razón. Y la razón no es más que la división entre B sub I
dividido entre A sub I, donde A sub I es una columna que se va desplazando. No en todos los cuadros es el mismo A sub I. A sub I es el vector columna de la variable que está entrando. Veamos. En el anterior caso, fíjense, esto era A sub I, X1 era A sub I. En el siguiente caso, se cambió a X2. Yo por hacer eso me quedo ahí con la variable. A eso me refiero con que es una columna que se va desplazando, va cambiando, ¿no? En este caso es entre X3. Entonces, ¿cómo hallo la razón? 30 entre 3. ¿No? Aquí voy a hacer 30 entre 3 es 10. 10. Y 40 entre 3, 13. 13,3, ¿no? 3. 3. Ya, 13,3. ¿Qué me dice la razón? Para escoger la variable de salida, debo escoger aquella variable cuyo coeficiente sea el de menor valor positivo. En este caso, ambas son positivas. ¿Cuál es menor, 10 o 13? 10. 10. Entonces 10. digo que esta es la variable que sale. Le hago una flechita así y le indico que sale hacia afuera. Y entre la variable que entra y la variable que sale, determino el coeficiente pivot. En este caso es 3. En el siguiente cuadro debe ser 1. ¿Qué operación debo realizar para que ese 3 se convierta en 1? Dividir en 3. Listo, así de sencillo. Divido entre 3. Y ahí los espero. Mientras van copiando, váyanme preguntando. Este primer cuadro es el más sencillito. Pero mientras van copiando, me van preguntando. Cualquier cosita. Lice, pasa acá -4, -3, -6, era 0, -4. Sí, fíjese. Este vector de control dice esto. ¿Qué me dice? Busque ZJ. ¿Cuál es ZJ? Es esta. Esta es ZJ. ¿Cuál es CJ? Es esta. Esas filas. Entonces haga esta fila, este -4 es 0, -4 igual -4. Este -3 es 0, -3 igual -3. Sí, esta fila menos la fila de arriba. Sí. Bueno, listo. Sí. Fíjense, es mecánico, súper mecánico. Por eso les he dicho, estoy empezando así, entonces ustedes tienen que empezar en el mismo orden, así. ¿Copiamos, Lice? Sí, señor. Sí, yo les estoy esperando. ¿Ah? Yo les voy a dar margencito de tiempo para copiar. Sí. Así vamos a hacer. Yo voy a llenar un cuadro enterito y de ahí les voy a dejar copiar. Le hicieron una pregunta. ¿De dónde has Adelante. sacado el valor de AI? Ya. En la teoría, aquí en la teoría, aquí está. Fíjense, aquí está el valor de la razón. Ahí. Dice, A sub I es el vector de la variable entrante. Entonces, fíjense, en el ejercicio que hemos hecho anteriormente, entraba X1. Entonces, ¿cómo hemos obtenido este 15, por ejemplo? Este 15 no es más que la división de 15 y 1. Fíjense ahí, 15 dividido entre 1. Este 5 no es más que la división entre 20 y 4. 20 y 4. Y este 6 no es más de la división entre 6 y 1. Entonces, ese A sub I es una columna o son valores que se van moviendo. En cambio, el B sub I es este. Ese va a ser siempre el mismo. El numerador va a ser siempre el mismo. Bueno, le dicen gracias. Ok. Sí, ay, perdón, no están copiando. Perdón. Ya. Ahí estoy. Ahí estoy. Entonces, fíjense, es mucho más sencillito problemas con la menor cantidad de restricciones posibles.
En este caso, fíjense, vamos a hacer una sola conversión. Este problema lo vamos a hacer rapidito, por eso es que no quería perder esta clase. Le dicen qué pasaría si los términos independientes son negativos. Ya, eso lo vamos a ver con seguridad cuando tengamos restricciones en sentido mayor o igual. Está bien, me gusta, están ansiosos, me gusta. Nunca les voy a preguntar cosas que no les enseñe, así que tranqui. Lo vamos a ver. Ahorita estoy con lo básico, ahorita quiero que se mecanicen, nada más. Le hice el 1, 0 con el 0, 1. ¿Cómo lo ha sacado? ¿Dónde están las variables de holgura? Ya. De aquí, fíjese, ahí. Esto es más 0x5 y esto es más 0x4. ¿Sí? Bueno, le dicen, yes. Solo que los ceros se sobreentienden. Por eso, o sea, Sí. no tiene sentido ponerle 0. Pero de ahí Bueno, sale. gracias, Liceo. ¿Sí? No hay nunca se queden con duda, pregunten. Más sencillo está ahora que estamos en virtualidad. Hacemos la pregunta. Yo ahorita no sé ni quién me está hablando porque estoy con mi computadora y no estoy con mi celu. En el celu se ve quién habla. Aquí no puedo ver. Así que pregunten cualquier duda que tengan. Le hice una pregunta. Adelante. ¿Qué ha dicho que significaba ese 3 remarcado? Ese es el coeficiente pivot. Aquí. Ay, no. Aquí atrás. Aquí atrás. Aquí, fíjense, en nota. En nota dice, donde se intersectan el vector entrante, el vector columna, pivot, y el vector saliente, vector renglón pivot, se encuentra el coeficiente pivot, que debe ser unitario y positivo en el siguiente cuadro. De ahí. Ah, ya le hice. Sí. En la intersección, donde entra y donde sale, de ahí. Ya. Me avisan para ir al siguiente cuadro. Preguntan nomás, pregunten. Está feo. Yo me he hecho para 4 variables, así que tengo para, me he hecho mi tablita, me he hecho una tablita casi para tratar de abarcar todos los problemas posibles. Ya, vamos al siguiente cuadro, que no nos pise el tiempo. Yo sé que es mi culpa, pero vamos al siguiente cuadro. Sí, dice. Ya. Fíjense cómo empiezo mis cuadros. O sea, lo más sencillito, registrar mis variables reales. X1, X2, X3, X4 y X5. Sus valores son 4, 3, 6, 0, 0. Y fíjense cómo empiezo el siguiente cuadro. Empiezo por la variable que está saliendo. Dice que X4 sale y en su lugar entra X3. Y así empiezo. Entonces, X3 y la otra variable que queda, que es X5, la copio como está. Esa no la he movido para nada. A X3 le doy su valor en la función objetivo.
que 6. Entonces, fíjense, ahí ya tengo un valor diferente de 0, 6. Y x5 vale 0. Y trabajo con la fila de la variable nueva. Y me dice que toda esa fila la debo dividir entre 3. Entonces voy a tener 30 entre 3, 10. 3 entre 3, 1. 1 entre 3, 1/3. 3 entre 3, 1. 1 entre 3, 1/3. Y 0 entre 3, 0. Y esos valores los voy a colocar en el siguiente cuadro. Siguiente. 30 entre 3, 10. 3 entre 3, 1. 1 entre 3, 1/3. Está feo. 1/3. 3 entre 3, 1. Ahí, fíjense, ahí le hago un redondito. Ahí está mi coeficiente pivoto. Lo quiero identificar. x4, 1 entre 3, 1/3. Y x5, 0 entre 3, 0. Ahora, ¿qué me dice este cuadro? Me dice que cada variable solución, en este caso la variable que está entrando x3 con x3, ahí en la intersección debe haber un 0. Perdón, debe haber un 1. Y en la otra variable tiene que aparecer un 0. O sea, mi objetivo es hacer aparecer este 0 ahora, ahí. Si en la anterior tabla ese 0 que yo quiero ya estuviera, entonces lo único que hago es copiar la fila como está. Me voy a la anterior tabla. No, fíjense, es un 3. Ese 3 lo tengo que convertir en 0. Entonces, ¿cómo hago? Fíjense, aquí voy a poner para la variable x4. Copio todos los valores de la ecuación, perdón, para x4. Para x5, amigo. Para x5. x4 ya desaparece. x5 es la variable que debo convertir. Entonces, anoto todos los valores, 40, 2, 2, 3, 0 y 1. Esos valores voy a anotar. Entonces voy a anotar 40, 2, 2, 3, 0 y 1. Esa es mi ecuación antigua. Ahora anoto, anoto el renglón de la variable pivot, que está aquí, este. Ese anoto. Ese es el nuevo. 10, 1, 1/3, 1. 10, 1, 1/3, 1. Ahí está mi coeficiente pivot. Lo vuelvo a identificar. Luego tengo 1/3 y 0. 1/3 y 0. Ahí. Entonces, ahí hago paréntesis porque tengo que multiplicar o sumar por algo. Entonces, ahí hago la siguiente pregunta. ¿Qué número multiplicado a 1, que es el coeficiente pivot, y sumado a 3, me da 0, que es el valor que yo quiero encontrar para la siguiente tabla? ¿Qué valor? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Entonces voy a hacer, para este valor, voy a hacer menos 3 por 10 más 40. Y eso me da igual a 10. Exacto. Fíjense cómo he calculado ese valor. Así háganse sus chanchitos ustedes. ¿De dónde sale ese valor? Así estoy haciendo. Menos 3 por 10 más 40. Solo que yo, como no puedo dejarlo así en mi hoja, yo lo voy borrando. Porque necesito mi espacio ahí. Entonces, aquí va 10. Ahora, ¿cómo hago este? Lo mismo. Menos 3 por 1 más 2. Menos 3 más 2 igual. Menos 1. Correcto. Menos 1. Sino que estoy haciendo esto lentito, porque ya los otros me voy a hacer de manera directa. De nuevo, ahora, ¿cómo hago este? Hago menos 3 por 1/3 más 2. Entonces, esto va a ser menos 3 con 3 se va, menos 1 más 2. 1. 1. 1 positivo. Correcto, está mucho mejor dicho, 1 positivo.
aunque se sobreentiende que el 1 es positivo. Luego tengo menos 3 por 1 más 3, 0. Luego tengo menos 3 por 1/3, menos 3/3, ¿no? Ahí, menos 1. Luego tengo menos 3 por 0 más 1. Menos 3 por 0, 0. Más 1, 1. Y esos valores los llevo a la siguiente tabla. 10 menos 1, 1. 10 menos 1, 1. 10 menos 1, 1. Anterior. 10 menos 1, 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. Fíjense, las variables automáticamente. Obviamente, x3 con x3, ahí está mi vector unitario positivo, que era el que yo quería. Pero x5, fíjense, x5 con x5 también me da ese vector unitario positivo. Ahí. Ahí. Y si junto los dos, me dan la matriz unitaria que me dice la teoría. Me da 1, 0 y 0, 1. Y esa es mi matriz unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque en la diagonal van los unos positivos. Es automáticamente la otra variable se reproduce. Entonces, si ya tengo esos valores, puedo hallar el valor de la función objetivo. Y el valor de la función objetivo, fíjense, es 6 por 10 más 0 por 10. El único valor diferente de 0 es este 6. Entonces, toda esa fila la voy a multiplicar por 6. Voy a tener 6 por 10, 60. 6 por 1, 6. Este de aquí, por ejemplo, va a ser 6 por 1/3. Y esto es 6/3. Y 6/3 es igual a 2. ¿Sí? Si se quieren anotar ese valorcito que está un poquito más complicadito. Entonces ahí es 2. Ta, 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 ta. 2. 6 por 1, 6. 6 por 1/3, 6/3, 2. Y 6 por 0, 0. Hago nuevamente mi vector de control. Esta fila menos esta fila. Entonces voy a hacer esta. Y esta es igual a 6 menos 4. 2. 2. Ahora voy a hacer este. Es 2 menos 3. Menos 1. Menos 1. Y luego hago este. 6 menos 6. 0. 0. Luego hago este, que es 2 menos 0. 2. 2. Y 0 menos 0, 0. Vector de control, inciso A y B. Inciso A me pregunta, ¿son todos los coeficientes positivos o ceros? No, hay un valor negativo. Listo, me voy al inciso B. Inciso B, escoja como variable de entrada aquel cuyo coeficiente sea el más negativo. En este caso hay un solo valor. Entonces, ¿cuál es el valor que entra? X2. Menos X2 entra, ahí le hago su flechita. Y para ver cuál es la variable que sale, hago la división. Y ahora fíjense, la razón es X2. Anteriormente, la razón era X3. Perdón, A sub I era X3. En cambio, ahora A sub I es X2. Entonces, ¿cómo hallo este valor? Este valor hallo dividiendo 10 entre 1/3. 10 entre 1/3, 30. 30. Y este otro valor, hago 10 dividido entre 1. 10. 10. En la razón me dice que de los valores positivos, en este caso ambos son positivos, escoja el de menor valor. ¿Cuál es ese? X5. X5. Entonces digo ahí, X5 es la variable que sale.
ahí. Y el coeficiente pivot está en la intersección. Y para nuestra suerte es 1. Entonces aquí no hago nada. El coeficiente pivot en la siguiente tabla debe ser unitario y positivo. En este caso ya es unitario y es positivo. Si quieren hacer alguna operación, multiplico por 1 ya. O divido entre 1. que no me afecte en nada, ¿no? Ahí los espero, chicos. Vayan copiando y me van preguntando. Esto ya- Listen, en el otro cuadrito hizo un cálculo de 42, o copió los mismos datos y con los datos de esta tabla, Ya, ¿por qué la multiplicamos por menos 3? ¿O qué ya, queríamos convertir? Me perdí ya, ahí. ya, tranqui, aquí está. Fíjense, eh, cuando yo solo he copiado esta fila, por si acaso, la de abajo no hay, ¿ya? Al momento de su pregunta. Entonces, yo lo que tengo que hacer es x3, con x3 me tiene que dar un vector unitario positivo. Entonces, tengo que ir a buscar este 0. Ese es el 0 que tengo que ir a buscar. Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a la anterior tabla y he visto que no había ese 0. Fíjense, había un 3 ahí. Había un 3. Entonces, ¿qué he hecho? Ahí he hecho operaciones. Ahí he hecho operaciones. ¿Qué he hecho? He copiado toda la fila de la variable x5, que es la variable que tengo que cambiar, y he copiado todo el valor de la variable que he entrado en el anterior cuadro. Toda esa variable. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He dicho, aquí está mi coeficiente pivot. Este es el 0 que yo quiero. Entonces, he dicho, ¿qué número multiplicado a 1 y sumado a 3 me da 0? ¿Qué número multiplicado a 1 y sumado a 3 me da 0? Menos 3 Correcto. Y de ahí sale ese menos 3. para convertir el 1 en 0, dice. No, para convertir el 3 en 0. Para convertir este 3, mire ese 3 de ahí. ¿Qué era el 3? Fíjense que es el 3 que yo quería. O sea, yo quería este 0, ese 0. Para hacer ese 0 es. George, Sí, ¿sí? dice. Ya. No sé, Más o menos. vamos a volver a hacer en el siguiente cuadro y ahí cuando esté haciendo, me pregunta ahí, antes de que avance. Ya. Ya dice. Vamos a hacer un hito más, no se preocupe, vamos a hacer un hito más. Porque es mecánico, todos los cuadros se llenan de la misma forma. Todos. Ya, me siguen preguntando. Dicen, y para saber qué número va a salir, qué fila va a salir, me tengo Ya, que fijar en la razón que sea el de menos valor. el de menor valor, pero positivo. En caso de empate, se rompen arbitrariamente. Sí, sí. Si este fuera menos 10, ya directamente no lo considero. Directamente asigno este valor. Tengo que tener cuidado porque a veces escribo algo y me olvido borrar y de ahí cuando se los pase a ustedes va a ir mal. Por eso hago, borro. Fíjense, mucho más sencillito este porque hacemos una sola conversión. En el anterior ejercicio hemos hecho 2 conversiones porque hayan más variables solución. Entonces, que tengamos 10 variables y 2 restricciones, esa está fácil. Que tengamos 2 variables, 10 restricciones, esa está difícil. Porque fíjense, hay que convertir un vector unitario para, si son 10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se nos hace más largo, más complicado. Aquí se nos soluciona un poquito porque ya el coeficiente pivote es 1, ¿no? Entonces aquí le decía, si quiero multiplico por 1, ya. Siempre se hace una operación, ya, multiplico todo por 1 y va a dar la misma fila, ¿no? Más fácil que la tabla del 1. Más fácil que la tabla del 1.
El jueves voy a traer un hito más dificilcito, más dificilcito. Y el viernes, si veo que el lunes ya estamos guapos, entonces el viernes ya entro a minimización. Y ahí ya voy a entrar con restricciones mayor o igual. Pero primero quiero estar ducho en restricciones en sentido menor o igual. Quiero que la lógica es la misma en ambos casos. La lógica es la misma. Y la matemática es lógica. Ni tan lógica, dicen. Aquí debería haber entrado 4, que es la que mayor aporte tiene en la función objetivo. Pero entró a la otra. Yo solito me reto, me rebato. Me avisan cuando estemos ahí. Ya está. Ya. Fíjense cómo empiezo la siguiente tabla. Lo mismo. Tengo x1, x2, x3, x4 y x5. Tengo sus valores en la función objetivo 4, 3, 6, 0, 0. Eso no va a cambiar nunca. Ahora me voy a ver las variables. x3 se mantiene. x5 sale y entra x2. Entonces voy a tener x3 y x2 como variable solución. x3 y x2 como variable solución. Sus valores en la función objetivo de x3, 6 y de x2, 3. Ahora sí ya tengo dos valores. 6 y 3. Pero voy a trabajar con la variable que ha entrado. La variable que ha entrado es x2. Y el coeficiente pivot era 1. Entonces no tengo que convertir ese 1 en 1, o sea, porque ya es 1. Entonces copio toda la fila como está. Entonces 10 menos 1, 1. 10 menos 1, 1. Fíjense, ahí indico el coeficiente pivot. Lo marco. Le hago un redondito. 0 menos 1, 1. 0 menos 1 y 1. Georgelina, fíjense, ahora lo que tengo que hacer es x2, no, con verde no va a dar. x2 con x2, ahí tiene que haber un vector unitario positivo, es decir, tiene que haber un 0 aquí. Si en la anterior tabla hay el 0 ese que yo quiero, copio la fila como está. Veamos. Anterior, y ese 0 es 1/3. No es el 0. Entonces, ese 1/3 lo tengo que convertir en 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, para x3. Copio todos sus coeficientes. Todos así. Todos ellos estoy copiando. Entonces, copio 10, 1, 1/3, 1. 1/3, 0. Y ahora copio el renglón pivot de esa variable. 10 menos 1, 1. 10 menos 1, 1. Ahí está mi coeficiente pivot. Lo indico, lo estoy indicando. 10 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. Entonces, aquí hago mi operación. Fíjense, Jorgelina. Me voy donde está mi coeficiente pivot. Ahí está mi coeficiente pivot. Entonces digo, ¿qué número multiplicado a 1 y sumado a 1/3 me da 0? Menos 1/3. Correcto. Es el mismo valor de arriba con el sentido, digo, con el signo cambiado, el mismo valor. Entonces,
menos 1/3. Entonces voy a tener para esta fila, voy a tener menos 1/3 por 10 más 10. Entonces aquí voy a tener menos 1/3 por 10 menos 10/3 más 10. Pero ese 10, fíjense cómo lo voy a convertir. Lo voy a convertir en tercios. 10 por 3, 30. 30 tercios. Entonces, menos 10 tercios más 30 tercios. 20 tercios. Correcto. No estoy trabajando en mi cuadro, dentro de mi cuadro con decimales. Estoy trabajando con quebrados. Perdón, ¿cuánto era? 20 tercios. 20 tercios. 20 tercios. Ya. Ahora, este valor es menos 1/3 por 1 más 1. Entonces, menos 1/3 por 1 menos 1/3. Por Más menos uno. Dicen es menos 1. Ah, perdón. Sí, ¿yo qué he puesto? Menos 1/3 por 1. Menos 1/3 por menos 1. Ah, sí. Menos 1. Y esto es más 1. Muy bien, fíjense, ya había ahí. Menos por menos, más. 1/3 por 1, 1/3. Más 1, solo que ese 1 también lo voy a convertir a tercios. Entonces multiplico numerador por 3 y denominador por 3. 1/3 más 3 tercios. 4 tercios. Correcto. Sí, ese menos 1 se me estaba yendo. Entonces, 4 tercios. Menos 1/3 por 1 más 1/3, el 0 que yo quería. Aquí. Menos 1/3 por 0, 0. Más 1, 1. 1. Aquí. Aquí hagamos apartito. Menos 1/3, perdón, por menos 1 más 1/3. Menos por menos, más. 1/3 más 1/3. 1/3 más 1/3. 2 tercios. 2 tercios. Y menos 1/3 por 1 menos 1/3 más 0 menos 1/3. Y todo ese valor, 20 tercios, 4 tercios, lo llevo al siguiente cuadro. 20 tercios, 4 tercios, 0, 1. Anterior. 2 tercios menos 1/3. 2 tercios menos 1/3. Fíjense ahora, nuevamente, mi variable x2 con x2 con x2, vector unitario positivo, lo que hemos forzado. Y x3 con x3, vector unitario positivo también. Ese se reproduce automáticamente. Las otras variables que no son solución, no interesa sus coeficientes. Ahora hallo el valor de la función objetivo. Ahí. ¿A qué va a ser igual? A esto por esto más esto por esto. Entonces voy a tener, fíjense, 6 por 20 tercios 40. más 3 por 10. Entonces voy a tener aquí, correcto, 6 entre 3, 2 por 20, 40. Y 3 por 10, 30. Y esa sumatoria total me da 70. 70. Ya, ahí se los dejo un cachito para que copien ese chancho. Porque ahorita lo voy a borrar. Si no me quedaría una tabla bien feita. Pero fíjense, ¿qué estoy haciendo? Copiando CJ, hemos dicho ZJ no es más que la multiplicación de CJ por B sub I. Solo que aquí es en sumatoria. También está en la teoría.
Entonces aquí voy a borrar todo lo que tenga que borrar. Ya. ¿Cuánto me da aquí? 70. 70. Ahora hallo este valor. Lo mismo. 6 por 4 tercios. 3 por menos 1. Y este me da 6 con 3 se van. 2 por 4, 8. Y 3 por menos 1, menos 3. 8 menos 3, 5. 5. Positivo. Ya, acuérdense que si salen valores positivos, es un gran alivio para nosotros. Ya, 5 aquí. 6 aquí. 6 por 0, 0. 3 por 1, 3. 0 más 3, 3. 3. 3. 6 por 1, 6. 3 por 0, 0. 6 más 0, 6. 6. Aquí, ese de aquí, que está más difícil. Aquí voy a hacer 6 por 2 tercios más, perdón, sí, más 3 por menos 1. Lo mismo. 6 entre 3 a 2, 2 por 2, 4. Y 3 por menos 1, menos 3. 1. 1 positivo. 1 positivo. 1. Y este de aquí, 6 por menos 1 tercio más 3 por 1. Entonces, aquí 6 entre 3 a 2, 2 por menos 1, menos 2. 3 por 1, 3. 1. 1 positivo, ¿no? 1. Vector de control. 5 menos 4. 1. 1. 3 menos 3. 0. 0, 6 menos 6. 0. 0, 1 menos 0. 1. 1, 1 menos 0. 1. Vector de control tiene dos incisos. El primer inciso A. ¿Son todos los coeficientes positivos o ceros? Sí, Sí, ya no voy al inciso B. Entonces digo, cuando x1, así voy a poner ordenadito, sea igual a ¿cuánto? 0. x2 sea igual a 0 a 10. x3, perdón, a 10, perdón, yo. 10. x3 igual a 20 tercios. 20 tercios. 20 tercios. x4 igual a 0. 0. x5 igual a 0. 0. Con todos esos valores, el z máximo va a ser igual a 70. 70. Y los espero ahí. Las espero ahí y ahí me van preguntando mientras van haciendo. Obviamente la razón aquí ya como está el cuadrito ahí así pintado, lo voy a dejar. Pero si quieren ser más exquisitos, ya ahí. Ya no hallamos la razón. ¿Por qué no hallamos la razón, David? ¿Por qué no hallamos la razón? Porque ya no tenemos signo negativo. Porque ya no tenemos una variable que entre. Acuérdese que la razón es para decir cuál es la variable que sale. En este caso no hay variable entrante. Sí, correcto también la respuesta, porque todos los valores son positivos o ceros. También sirve. En el vector de control. Estaba más facilito este ejercicio que el primero.
Yo lo veo cada vez más difícil. Nada dicho. Licen, volveremos a hacer otro ejercicio como este. Sí, 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 más difícil. Ahora voy a hacer uno para el jueves, voy a tener un hito, por eso digo, para el jueves voy a tener un hito más difícil. Si pasamos ese, entonces ya el viernes paso a minimización. Si no, el viernes sigo haciendo maximización. Listen, disculpe, ¿puede ir un ratito a la anterior página, por favor? Sí, 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 ya sé dónde. Esto de aquí están buscando, sí. Esta transformación. Sí. Gracias, Listen. No, no se preocupe. ¿Ya? ¿Paso? Sí, Listen, ya está. Gracias. Ya. Váyanme preguntando, los que ya han terminado se pueden retirar. El resto, yo voy a seguir aquí. Si hubiera alguna pregunta, yo voy a estar aquí. El resto de los chicos puede ir saliendo. Yo sigo aquí. Fíjense, en este caso, las dos variables de holgura son iguales a 0. Las dos son restricciones activas. Es decir, que los recursos, las disponibilidades que tienen ambas se están consumiendo en un 100%. No hay capacidad ociosa. Aquí no estamos produciendo nada de X1, 10 de X2 y 20 tercios de X3. Hay una programación lineal un poquito más avanzada, que se llama programación lineal, pero, programación lineal entera, ¿no? Entonces, ahí aprendemos a cómo transformamos este número en unidades enteras. Ese 20 tercios no camina. Pero estamos en programación lineal simple, así que no les voy a complicar la existencia. Ahí nomás lo vamos a dejar como 20 tercios, ¿no? Recuerden, ¿no? Que no existe 20 tercios. 20 tercios es igual a 6 por 3, 18, 6,67, ¿no? Para todo fin práctico, estos son 6 unidades que puedo vender. Esas 0,67 no las puedo vender, porque le falta algo. El 67% está completo. Le falta un 33% para que esa unidad se venda. Esto no se redondea a 7. Bueno, eso hace la programación entera. Pero bueno, a eso me refiero. En productos no se redondea para abajo si quiere, ¿no? Porque algo le falta al producto para que esté completamente terminado. Si estamos hablando de pantalones, le falta un botón. Dicen, ¿se puede vender? Sí, pero usted no debe pasar ese producto que no está terminado a almacenes. Es un producto en proceso. Es un producto, aunque sea un 1%, está en proceso, no está terminado. Sí, escucho. Entonces, para calcular el beneficio. Sí, con el 20 tercios, sí. Ah, bueno. Sí. Solamente estoy diciendo que hay una programación lineal un poquito más avanzada que se llama programación lineal entera. Pero esa no la vamos a ver en esta materia. Nosotros hay 20 tercios, pare de contar, listo. Sino que soy muy bocón. Pueden ir saliendo, los que me quieran preguntar se quedan y me van preguntando. Sí. Perdón que le moleste. No mismo no entiendo de lo que le había preguntado. No sé cuál usar, cambiar. Pregúnteme. De lo que ya le había preguntado, dicen.
Y yo le había Eh, dicho, Jorgelina, le llamaba ahí. Como no me interrumpió, yo he supuesto que que me ha entendido. Por eso he dicho, le dije, en el siguiente cuadro me va a interrumpir. Le he dado permiso para que me interrumpa. Y le he dicho, Jorgelina, por ejemplo, he dicho, y sabe cómo he hecho así, le he dicho. Ahora está entrando X2 y X2 con X2 tiene que tener un vector unitario positivo. Tengo que hacer aparecer este 0, le he dicho. ¿Qué es lo que hago? Me voy al cuadro anterior. Y en el cuadro anterior, el 0 que yo quiero vale 1/3. Y ese vale 1/3. Y ese 1/3 es el que no necesito. Entonces, ¿qué he hecho? He copiado toda la fila de X3. Fíjense, ahí está. Toda la fila de X3 la he copiado ahí. Toda la fila, tal cual la he copiado. Como está. Y luego, ¿qué he hecho? He copiado la fila que acababa con la que he empezado el cuadro este. Esta fila, con esa fila he empezado este cuadro. Toda la fila la he copiado tal cual. Entonces, ¿qué he hecho? He identificado, fíjese, el coeficiente pivot. Ahí está en la misma posición. Y encima de ese coeficiente pivot, fíjese, está ese 1/3. Ese 1/3 que está aquí. Ese 1/3 en el siguiente cuadro debe valer 0. Así como esto. Entonces, aquí es donde he dicho, fíjense. Aquí es donde he dicho lo siguiente. Aquí he dicho. ¿Qué número, le voy a dar X, qué número multiplicado a 1 me da, multiplicado a 1 y sumado a 1/3 me da 0, que es este 0 que yo quiero, Jorgelina. Ahí. Este es X, es una variable. ¿Qué número multiplicado a X? ¿Qué número multiplicado a 1 y sumado a 1/3 me da 0? Entonces voy a tener que X va a ser igual a menos 1/3. ¿No? Este valor pasa al otro lado con signo negativo. De ahí sale ese menos 1/3, Jorgelina. sí, dice, esa parte ya la había entendido. Si no, yo Ya. quería saber, pero creo que ya a ver, no sé si la entendí. En el otro cuadrito no nos da ese 1/3. Y yo quería saber por qué escoger ese 1/3. Exacto. Entonces, Ya. ahora me vuelvo al otro cuadrito, entonces tiene que haber 1 y 0, no tiene que haber otros datos más. ¿Así sería? Correcto. Correcto. Ah, ya está Correcto. clara la medida. Correcto. En el Gracias. siguiente ejercicio que haga, voy a traer, ¿sabe qué? Con ceros aquí. Ya, voy a buscar un ejercicio para que me dé 0 ahí y para que veamos la diferencia. Pero sí, así es, George. Si, Bueno, listo. si no hubiera este 1/3, si este sería 0, entonces yo ya la fila la copio como está. Yo ya no hago ninguna de estas operaciones. Ah, bueno, listo. Gracias. Y No hay disculpa otra problema. vez. No hay problema, no hay problema, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. Sino que tengo que, ah, ya está borrado todo. De todas formas, en el siguiente ejercicio te voy a volver a nombrar, Jorgelina, para que hagamos juntos justo esta partecita. Bueno, listo. Pero no me vas a dejar avanzar. Dicen de nuevo ahí, es más fácil para mí borrarlo ese ratito que borrar ahorita. Si ahorita tendría que borrar, diría, a ver, veamos, borremos todo esto, todo esto, todo esto. Entonces, se me complica, se me complica mi existencia. En cambio, ese ratito puedo borrar. Ese ratito puedo borrar. Y no avanzo, o sea, vuelvo a borrar. No avanzo, vuelvo a borrar. No tengo inconveniente. Pero ahorita ya se me hace un poco más complicado porque a veces borro un número que no tengo que borrar y después se los voy a pasar a ustedes mal. 6 en punto. Sigo en clase. Si alguien me quiere preguntar, yo sigo. El resto puede ir saliendo. Hasta luego, Lice. Lice, Gracias. Hasta luego, Lice, una chicos. pregunta. Adelante. ¿Por qué x1 igual a 0 ahí Ya. está fuera del cuadro? Correcto, exactamente, esa es la respuesta. Solamente estas dos variables tienen valores iguales a 0, perdón, diferentes de 0, x3 y x2. Acuérdense, xk son las variables solución. Entonces, todas las variables que no están en xk valen 0, todas, incluidas las reales. Allá, gracias, Lice.
Ok. Pero usted ha preguntado y se ha dado la respuesta. Ya. ¿Verdad que había 0, 0, no? Ahora está 6, 3. No escuché. Ah, no. Ahí está el 6 y el 3. El anterior estaba 0. Igual no escuché. En otra dice. Voy a estudiar. Voy a Ya. tomar. Ya, está bien. Así es la idea de la matemática. O sea, el primero es para confundir. Y el segundo tiene que ir disipando errores, disipando dudas. Ya en la tercera no debería haber dudas. Por eso es que voy a hacer el día jueves. Y si hay dudas hoy el jueves, el viernes vuelvo a repetir. Y la otra semana recién entro. Licen, Adelante. una consultita en XK, ¿cuándo sé qué poner, digamos, X3, X2 en este caso? Ya. Ya. Fíjense. Empezamos aquí. Este es mi primer cuadro. Mi primer cuadro, mi segundo cuadro y mi tercer cuadro. Así los vamos a diferenciar. En el primer cuadro, la primera solución, x4 y x5, son mis variables de holgura. Sí o sí. Eso me dice el algoritmo, ¿no? El algoritmo me dice que las variables solución son, fíjese aquí, anterior, 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 aquí. La adición de las variables de holgura genera el primer punto extremo de la región de factibilidad, o sea, la primera base. Entonces, siempre mi primera solución va a ser las variables de holgura. ¿Ya? Luego, me voy a mi vector de control y mi vector de control hay un inciso A y un inciso B. En el inciso A, el vector de control es todo esto. En mi inciso A me dice, ¿son todos los coeficientes positivos o ceros? Si este fuera positivo, 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 si la respuesta es sí, esta es mi solución. Como en este caso, la respuesta no era no, entonces recién paso al inciso B. Y en el inciso B me dice, escoger aquella variable cuyo coeficiente sea el más negativo. Entonces, entre menos 4, menos 3 y menos 6, menos 4, perdón, menos 6 es la variable más negativa y digo que esa es la variable que... Entonces, ya sé que va a entrar X3, pero en lugar de X4 o X5. En lugar de una de esas dos variables va a entrar. Ahora, ¿en cuál de esas dos hallamos la razón? Y la razón no es más que la división entre los B sub I, aquí está, y los A sub I. A sub I es el vector de la variable que está entrando. Entonces, hacemos la división y nos dan dos valores, 10 y 13,5. 13,3. El menor valor positivo es 10, entonces digo que entra X3 y sale X4. Entonces, de ahí sé que esa es mi variable que tiene que entrar. Fíjense, ahí entró X3. Y X5, que estaba en la anterior tabla, no he dicho nada de X5, la mantengo. Luego, en esta tabla ya digo, entra X2, fíjense, ahí está entrando X2, ahí, y en lugar, si entra una variable, hay otra que sale. Entonces ahí, ese 10 me está diciendo que debe entrar el de menor valor positivo. Y ese 10 es precisamente X5. Entonces, de ahí es que, fíjense, en esta tabla me queda X3 de la anterior tabla, sale X5 y entra X2. Bueno, Lice, muchas gracias. Pero en el siguiente ejercicio que hagamos, ahí pregúntenme, cuando yo esté avanzando igual que la George, dicen, ¿por qué está entrando esa? Pero básicamente esa sería la respuesta. Porque en el vector de control hay variables, hay coeficientes negativos que me indican que hay una mejor solución. Entonces, ahí me dice, debe entrar una variable nueva. Y si entra una variable nueva, tiene que salir una variable antigua, una variable de la base. Por eso es que, fíjese, tenemos bases diferentes.
X4, X5, X3, X5. Ah, ya lo arruinó mi cuadro. ¿Qué lo pajarito? Ah, ya. X3, X5 y aquí X3, X2. Fíjense, va cambiando. Va cambiando. Ya. Se quedó así. Se ve feo, ¿no? Ya, los veo el día jueves. Hasta Bueno, luego, Licen, Licen. gracias. Hasta luego, Lice. Hasta el jueves.